María, ¿cómo estás? Adelante, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes a todas y a todos nuestros radioescuchas. Oigan, pues con la noticia que los 32 gobernadores del país defienden la prisión preventiva oficiosa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para poder tener la visión completa del debate de la prisión preventiva oficiosa, hay que traer a colación uno de los precedentes más importantes en el tema. Hablo de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de fecha 25 de enero del año pasado respecto del caso García Rodríguez versus México. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que el Estado mexicano violó los derechos fundamentales de Daniel García y Reyes Alpizar durante su detención y privación de libertad en relación con el proceso penal en el que estuvieron involucrados. Ambos fueron detenidos tras el homicidio de una regidora en 2001, en lo que se considera uno de los juicios penales más prolongados en la historia de México. Después de permanecer en arraigo y en confinamiento por periodos prolongados, ambos fueron encarcelados durante nada más y nada menos que 17 años sin haber sido sentenciados. Imagínense. Finalmente, en agosto de 2019, fueron liberados bajo recomendación de organismos internacionales como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señalaron violaciones a sus derechos humanos y a la presunción de inocencia. A pesar de que en mayo de 2022 se emitió una sentencia condenatoria contra García y Alpizar por homicidio, esta fue apelada. En marzo de 2023, el Tribunal de Alzada confirmó la condena de García como presunto autor intelectual, aunque Alpizar fue absuelto. La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia en abril de 2023, declarando que el Estado mexicano violó los derechos de García y de Alpizar, señalando coacciones y torturas no investigadas adecuadamente. También encontró que las declaraciones obtenidas bajo coacción fueron utilizadas en el proceso penal y que este se prolongó de manera irrazonable por 20 años. Como medida de reparación, la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano tomar varias medidas, como concluir los procedimientos penales en curso de manera expedita, revisar la pertinencia de mantener medidas cautelares pues de ese calibre, investigar los actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos, así como una serie de medidas que siguen esta misma lógica. En el contexto del análisis que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la sentencia que les estoy platicando del año pasado de la Corte Interamericana, en la que se obliga a México a revisar caso por caso la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, surge una preocupación por parte de los gobernadores del país. En una carta dirigida a la presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, los gobernadores enfatizan la importancia de preservar la supremacía constitucional y evitar la vulneración de la Carta Magna ante normativas internacionales que puedan afectar el derecho interno de las y los ciudadanos mexicanos. Además, en la Suprema Corte se están preparando otros 2 proyectos relacionados con la prisión preventiva oficiosa. Uno es la acción de inconstitucionalidad presentada por la ministra Margarita Ríos Farjat, que busca abrir una especie de diálogo entre la Fiscalía, el Ejecutivo y la Defensoría Pública, y el amparo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que aboga por eliminar esta medida solo para el solicitante del amparo. Existen 2 tipos de prisión preventiva, es bien importante recordar esto. Por una parte tenemos la prisión preventiva justificada, que se aplica cuando un juez determina que existe riesgo de fuga o de daño de la víctima, y la prisión preventiva oficiosa, que se impone de forma automática. La discusión se centra en la posible eliminación de la última, especialmente en el marco de proyectos en donde pues no existe una argumentación correcta. La prisión preventiva oficiosa implica que las personas acusadas de una amplia gama de delitos que se encuentran especificados en el artículo 19 de nuestra Constitución sean encarceladas de manera automática desde el inicio del proceso penal, sin que el Ministerio Público tenga que justificar la privación de la libertad. Imagínense. Esta medida ha sido objeto de debate debido a su impacto en los derechos humanos y en el sistema judicial mexicano.
La prisión preventiva oficiosa como medida decretada automáticamente al inicio de un proceso penal sin necesidad de justificación adicional ha sido objeto de debate y en cuanto a sus desventajas y ventajas es importante considerar las siguientes. Por la parte de las ventajas tenemos la garantía de comparecencia, es decir, aseguramos la reclusión del acusado desde el inicio del proceso y se reduce el riesgo de fuga. Pero por otra parte también tenemos la protección a la sociedad que algunos alegan al mantener a presuntos delincuentes bajo custodia o también en ciertos casos específicos la prisión preventiva oficiosa puede acelerar el proceso judicial al evitar dilaciones provocadas por la falta de comparecencia. Pero entre las desventajas, y vaya desventajas, tenemos la vulneración a uno de nuestros principios más sagrados en la Constitución, que es el de presunción de inocencia. Al imponer la privación de libertad de manera automática, sin necesidad de demostrar la culpabilidad del acusado, se corre el riesgo de vulnerar este principio de presunción de inocencia que es fundamental en cualquier sistema de justicia. Por otra parte, también tenemos el impacto desproporcionado, pues se aplica automáticamente la prisión preventiva sin analizar la peligrosidad o riesgo de fuga y no está debidamente fundamentado. Y también tenemos la sobrecarga del sistema penitenciario, pues el uso indiscriminado de la prisión preventiva puede contribuir a la saturación de los centros penitenciarios. En resumen, si bien la prisión preventiva oficiosa puede ofrecer ciertas ventajas en términos de garantizar la comparecencia y proteger a la sociedad, pues también plantea importantes desafíos en cuanto al respeto de los derechos individuales y la eficacia del sistema de justicia penal. Será muy interesante seguirnos actualizando en cuál será la línea de debate y de argumentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Les mantendré informados. Gracias a María Ramos. Justicia al aire como cada